Buenas tardes, el Señor les bendiga nuevamente. Soy el pastor Juan Carlos Lara. Un gusto y una bendición de parte de el ministerio aquí Manantial de Vida y mía también de estar aquí con ustedes y poder compartir otra vez una palabra que Dios tiene para nuestras vidas, para bendecirnos, para exhortarnos, para edificarnos, para consolarnos, para darnos guianza en la vida con respecto a lo que Dios tiene para su pueblo y para aquellos quienes en Él crean y confíen en Él. ¿Qué les parece si antes de comenzar hacemos una oración y inmediatamente nos vamos a lo que el Señor tiene preparado para nosotros hoy en esta tarde? Vamos a hacer una oración y ya vamos a invocar el nombre de Dios y su favor. Padre, yo te doy gracias, Señor eterno, por la bendición que nos das de poder estar compartiendo, Señor Santo, esta palabra, Dios mío, la cual te pido, Señor, Dios mío, provoque en el corazón de aquellos quienes la escuchen, Señor Santo, un deseo, Señor, un entendimiento, un deseo, Señor soberano, para creer en ella, para confiar en ella, porque es tuya, Señor. Pues tu palabra dice que tu palabra, Señor Santo, no vuelve a ti vacía. Y así traiga bendición, Señor, a aquellos oyentes que puedan recibir el día de hoy. Padre, abre los oídos del corazón y bendícenos en el nombre de nuestro Señor Jesús, te lo pedimos. Amén, amén y amén. Muy bien, pues vamos inmediatamente a al tema que tenemos el día de hoy. Y el tema es un tema que tuvimos la primera vez que grabamos, pero tuvimos algún problema y por cuestiones técnicas no se pudo escuchar el mensaje. Lo que el Señor me impartía esta mañana era precisamente esto, ¿no? De volver a dar este mensaje. Y el título de este mensaje de este estudio dice, el por qué y el para qué de la salvación que se predica, y en este caso que se predica de la palabra del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué la salvación? ¿Por qué es necesaria la salvación? ¿Por qué Dios envió a su Hijo para que fuese el sacrificio óptimo y por medio de ese sacrificio todos aquellos quienes crean en Él, quienes lo reciban, quienes se arrepientan y lo reciban a Él como su Salvador, tengan una salvación la cual Él le da a uno, ¿no? Y es para siempre. Vamos a ver el por qué primero y después miramos el para qué. Lo primero que tenemos que saber es que cuando desde un principio Dios creó al hombre, Él lo creó para que viviese para siempre. Jamás Dios creó al hombre pensando que en un tiempo el hombre iba a morir. No, porque la muerte no existía. Entonces Dios, hasta ese momento la muerte no existía cuando el Señor creó al primer hombre, a la primera mujer. Cuando Dios nos crea para vivir para siempre. Pero sin embargo, pasa algo allí en esta situación donde la muerte entra a la vida del ser humano, del hombre, de la mujer. Y vamos a ver un poquito de eso yendo hacia atrás. Vamos a leer allá en Génesis capítulo 2. Dios puso a Adán y a Eva, que fueron las primeras personas que Él creó, en un jardín, en el famoso y conocido, ¿verdad?, Jardín de Edén. Que significa el paraíso, ¿no? Y en realidad era un paraíso precioso donde había toda clase de fruto y donde el hombre y la mujer disponían de comer de toda clase de ese fruto, y más aparte de eso comían del árbol de la vida, que es el fruto que le da precisamente a uno la vida eterna. Y también existía otro árbol, pero déjenme se los leo aquí en el capítulo 2, versículo 15 y 17. Dice la palabra del Señor: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: todo árbol del huerto podrás comer,
mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, estaba ese árbol ahí, y Dios le declaraba al hombre, a la mujer, que podían comer de todos los demás árboles, de todos los demás frutos, pero de ese árbol en particular no podían comer. Es simplemente una palabra donde Dios, en cierto sentido, le estaba enseñando al hombre a ser obediente. La obediencia con Dios tiene muchas bendiciones, acuérdate de esto. Pero ¿qué es lo que pasa? Al final ocurre una cosa. En el siguiente capítulo, capítulo 3, verso del 1 al 7, podemos leer que algo sucedió. Me imagino que durante algún tiempo ellos estuvieron haciendo lo que Dios le dijo, pero sin embargo algo sucedió. Y vamos a ver que no partió de ellos el hecho de que ellos terminaran desobediendo. Dice en el capítulo 3, versículo 1, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y mira, nota una cosa, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió asimismo como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Nota una cosa que dice conocieron. Y eso es lo que pasa cuando desobedecemos y terminamos infringiendo o haciendo el pecado, el cual Dios te enseña que no hagas. Conoces el mal. Y el mal carnalmente te puede agradar, pero te trae una consecuencia horrible. La consecuencia que le trajo a Adán y a Eva es de que él les dijo, ciertamente morirán el día que comas de esto. Y comieron, y ese día entró la muerte, se abrió la puerta para que la muerte entrara a la humanidad. Como te dije desde un principio, Dios no nos creó para que muriésemos, pero sin embargo, por desobediencia y por consumir el pecado en la desobediencia, la muerte fue que entró a nuestras vidas. Y desde entonces todo hombre y toda mujer, está escrito, debe de morir. Y ahora bien, pero no es el final de todo esto. Aunque voy a ir hablando un poquito más de esto, no es el final, tenemos esperanza. Pasó otra cosa interesante que es necesario que sepas ahí en el jardín de Edén, o en el huerto del Edén. Si nos vamos al versículo 22 y 24, nos encontramos con que del 22 al 24, nos encontramos que la palabra del Señor nos dice, y Jehová dijo a Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Te acuerdas que te dije que los que comían de este árbol de la vida viven para siempre? Dice, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol
de la vida, o sea, para que no llegaran a ellos, y los echó fuera. Déjame decirte una cosa. A veces nosotros, ¿verdad?, tenemos el concepto sobre lo que es la muerte, y cuando pensamos en la muerte pensamos en que simplemente alguien deja de ser, ¿verdad?, y ya no es. Pero sin embargo, la palabra muerte significa separación. Eso es lo que significa. Vale decir que el hombre fue separado de la comunión con Dios. Ya no había comunión con Él, ya no había relación con Él. ¿Por qué? Por el pecado. Y una cosa que creo que ya lo hemos visto en otros estudios es de que Dios es santo. Dios es santo y Dios no tiene comunión con el pecado. En Dios, en el Señor no hay ninguna mancha, no hay ninguna cosa sucia en Él. Ninguna transgresión, no hay nada malo. Dios es puramente puro, santo, limpio, perfecto en ese sentido. Muerte significa separación. ¿Y qué fue lo que pasó aquí? Que los echaron fuera, que fueron echados fuera. Y desde entonces empezó el hombre a vivir afuera de la presencia del Señor y a labrar, ¿verdad?, la tierra, como dice ahí, con el sudor de su frente. Así que, por esta razón, el pecado, o sea, la desobediencia por haber comido del fruto que no debieron de haber comido, entró a la humanidad, la muerte. Que nunca se te olvide eso. El pecado es la razón por la cual vienen muchas calamidades a nuestras vidas. Y lo que Dios siempre ha querido desde un principio es que uno se aparte del pecado, porque el pecado es muerte, es separación de Dios. Hay un versículo en el capítulo 5 de la carta a los Romanos, versículo 12, que me gustaría leértelo también con respecto a lo que pasó. Dice la Escritura allí en el capítulo 5, versículo 12. Dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, en este caso Adán, y por el mundo, perdón, déjame leer otra vez. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Te das cuenta de eso? Por cuanto todos pecaron. Y yo me imagino que tú has de entender que tú has pecado o pecas. Es algo que está muy metido en la humanidad. Entonces todos pecamos, todos hicimos esa transgresión, todos hemos pecado, todos estamos expulsados de esa reconciliación de Dios. Por naturaleza no podemos tener reconciliación con Dios. Por eso es que necesitamos ser salvos. El porqué de la salvación, aquí está una razón: necesitamos ser salvos porque fuera de Dios no hay nada, dice la Escritura. Y cuando dice no hay nada, se está refiriendo que son tinieblas, obscuridad, muerte, de lo que hablamos aquí, angustias, pleitos, iras, celos, contiendas, toda clase de mal. Fuera de Dios eso es lo único que hay. Vive uno como si estuviera uno muerto. ¿Por qué? Porque está separado del amor de Dios, está uno separado de Él. Entonces, por esa razón necesitamos ser salvos. En Romanos capítulo 3, versículo 23, aquí da un poquito más aclaración con lo que les acabo de decir. Romanos 3, 23, dice la Escritura, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? Como te estoy diciendo, o sea, estamos completamente separados, estamos destituidos de la gloria, del favor y la bendición de Dios. También, además de esto, existe otra cosa que muchas veces la gente no quiere escuchar, pero está en la palabra de Dios. Cristo habla de ella. ¿Y qué es esa otra cosa? El infierno. Ese es el lugar de tormento eterno que existe, donde van a parar todos aquellos que no creyeron y que eligieron o decidieron vivir una vida separados de Dios. ¿Y por qué eligieron o decidieron? Porque yo te dije que hay esperanza. Hay esperanza. Y esa esperanza tiene que ver con esa salvación que Dios nos da, en este caso a través de Jesús. Hay un versículo
que nos habla del infierno, pero también nos dice el porqué del infierno, o para quién, más que nada el infierno. Aquí en Mateo capítulo 25, versículo 41, dice la palabra del Señor: entonces dirá también, en este caso Jesús, a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos. O sea, aquellos quienes no creyeron, aquellos quienes prefirieron estar lejos de Él y se consolaron con el pecado, con vivir ese tipo de vida. Dice, entonces les dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Si nota una cosa aquí: preparado para el diablo y sus ángeles. El infierno no está preparado para los hombres, no está preparado para las mujeres. Fue preparado, fue diseñado para el diablo y sus ángeles, porque él y sus ángeles ya fueron condenados. Para ellos no hay esperanza. Tú mismo te fijaste allá en Edén, cuando Adán y Eva pecaron no nada más porque miraron el árbol, sino porque ahí estaba la serpiente antigua, el diablo, quien vino y fue tropiezo para ellos, engañándola a ella, y después ella tomando de ese fruto y dándoselo a su marido, básicamente engañándolo a los dos. El diablo forma una parte esencial en el aspecto del que estamos hablando, con respecto, más bien dicho, a la muerte. La muerte, el pecado entró a tu vida porque el diablo constantemente está buscando artimañas, maneras, formas de cómo atraparte para que entonces tú peques y la muerte entre a tu vida, en el sentido en el cual no recibas salvación. Entonces, tienes tú un enemigo. El enemigo número uno de Dios es también tu enemigo. ¿Quién? El diablo. ¿Qué quiere decir diablo? El adversario. Porque es un adversario, y un adversario es un enemigo, es alguien que está en contra de nosotros. Entonces muchas veces nos metemos, vamos, escuchamos, o pensamos, o nos alimentamos cosas que vienen directamente del diablo. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que pasa es de que nos atrapa, nos engaña, y terminamos en las garras del pecado, lejos de Dios y expuestos a la muerte, al castigo eterno del cual te acabo de hablar, el infierno. Entonces Jesús dice: apartaos de mí, malditos. Se está refiriendo a gente. Ahí no se está refiriendo al diablo y los ángeles, que aunque más adelante dice que está preparado para ellos, pero se está refiriendo a gente que se está yendo a ese lugar. Entonces es real. Es real el infierno. Y yo no estoy aquí para meterte miedo, pero estoy aquí para decirte una verdad que la Escritura dice: el infierno es tan real como Dios es real. Si alguien viene y te cuenta otra cosa, te contará filosofías o pensamientos o qué sé yo, hasta incluso teologías, interpretaciones de cosas que no son. Lo que es lo que es. Y lo que es, en este caso, es de que el infierno es real. Pero sin embargo hay esperanza. Yo te acabo de decir, hay esperanza. Y la esperanza viene en el para qué. Ya hablamos el por qué necesitamos ser salvos, pero ahora el para qué, ¿no? ¿Para qué necesitamos ser salvos? Pues para que tu alma no se pierda en el infierno eternamente, en el castigo, en el tormento, en la perdición del infierno eternamente, para que no estés en ese lugar también. Y lo primero que debes de saber es que Dios te ama. Si Dios no quiere que estés en ese lugar, que no caigas a ese lugar, que no vayas a ese lugar, es porque Dios te ama. Tú no encuentras en la Biblia esto que te voy a decir, que Dios amó al diablo y a sus ángeles. Pero sí vas a encontrar en la Biblia, en muchas partes, que Dios nos amó a nosotros, los hombres, las mujeres de este mundo. Y quiero leerte un versículo que es unos versículos que son muy notorios con respecto a esa expresión de Dios que tiene para con nosotros. Dice la Escritura, capítulo 3 de San Juan, versículo 16. Fíjate lo que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera Él nos amó, que ha dado a su Hijo el unigénito, que dio a su Hijo Jesucristo el unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda,
mas tenga vida eterna. ¿Para qué es la salvación? Para que vivas para siempre con Él también, para que estés con Él en el cielo, en su gloria. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree, en Jesús, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, de Jesús. El que no ha creído en Él. Y tú escuchas y miras cómo hay gente que en ignorancia de la palabra del Señor está y se burlan de Jesús. Hace un tiempo atrás, en la balacera que hubo allá en la masacre que hubo allá en Las Vegas, había una persona predicando en la línea de toda esa gente que iba a entrar a ese concierto de música country que se iba a dar esa noche, y les estaba hablando del arrepentimiento, les estaba hablando de Jesús. Y ahí en ese video se puede ver claramente cómo un hombre quizás tomado, pero viene y empieza a hacer burla del nombre de Jesús. El nombre de Jesús o la persona de Jesús para muchos podrá ser un juego, pero la Escritura dice que Él es la verdad, que Él es el camino, que Él es la vida, que nadie puede venir a Dios, al Padre, si no es por Él, que Él es el Salvador del mundo, que Él es el Hijo de Dios. Entonces, cuando alguien se levanta en contra de Él, se levanta en contra de Dios, se levanta en contra de esta salvación, la cual el Señor ha dado por medio de Jesús, y ahorita vamos a ver eso. Se levantan en contra de esa salvación y pierden. Podrás burlarte todo lo que quieras de Él, podrás decir todo lo que quieras de Él, pero Él aún así te sigue amando. Dios te sigue amando y Dios sigue teniendo la puerta abierta para ti. Y quizá ahorita que estás escuchando esto, pensarás y dirás, caray, yo en otro tiempo pensé esto, pensé el otro. Dios sabe lo que tú estás pensando en este momento. Dios lo sabe y te dice esto: yo te amo, yo sigo firme, yo envié a mi hijo y mi hijo dio el pago, hizo el pago fielmente porque también te amó, y ahora Él venció y ahora Él está sentado a la diestra mía reinando para siempre. El amor de Dios está tan tangible, tan tocable, tan cerca de tu vida como no tienes idea. Yo te digo, no lo rechaces. No pienses que cuando se te habla de Jesús, ya vienen los religiosos. No tiene que ver con nada religioso, tiene que ver con una relación con el Dios Todopoderoso que es. Dirás tú, pero ¿dónde está? No lo veo. ¿Tienes vida? ¿Tienes salud? ¿Tienes trabajo? ¿Tienes familia? ¿Tienes hijo? ¿Tienes las cosas que necesitas para hacer? Él las provee siempre. Él te ama y ahora aún más te está llamando para que tú vengas y puedas venir a este sentir que tenemos con Él. No pierdas esa oportunidad, no pierdas esa oportunidad. Déjame, te sigo hablando. También es importante que entiendas una cosa. Hay una expresión en inglés que me gusta que dice I'm not willing to give up. Me gusta eso en inglés. ¿Qué quiere decir eso, verdad? A lo mejor ni lo entiendo muy bien que digamos, pero es cuando no te das por vencido. Y te quiero hablar un poquito más de eso. Dios no se quiere dar por vencido contigo. Y déjame te leo un versículo, porque eso te estaba hablando. Tuvimos aquí alguna interrupción, pero como quiera, vamos en el camino correcto. Aquí en Apocalipsis capítulo 3, versículo... déjame te lo leo, déjame lo encuentro rapidito. Capítulo 3, versículo 20 dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Nuevamente, he aquí,
yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Sí, si tú le abres la puerta, él entra porque él está ansioso de venir a tu vida. Él está ansioso de llegar a ese encuentro contigo. Él está tocando la puerta de tu corazón. Yo te invito en el nombre de Jesús a que abras esa puerta. Yo te invito en el nombre de Jesús a que tomes tu conciencia de esta palabra que se te está dando. Yo te invito a que hagas eso. Pero ¿qué hay que hacer para que esto suceda? Así que lo que hay que hacer es arrepentirse. Arrepentirse de todo el mal que has hecho en tu vida. Y creer en Jesús, como lo leí hace ratito, como lo leí en el capítulo 3, versículo 16 de San Juan. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo el unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, si tú crees, Dios te da esa salvación. Pero tienes que arrepentirte. Tienes que arrepentirte de ese mal que hiciste, de ese mal en el cual estuviste. En el capítulo 1 del Evangelio según San Juan, hay una escritura que dice, versículo 9 dice, aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo, hablando de Jesús. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mira qué cosa tan preciosa. A los que creen en su nombre, a los que lo reciben, a los que le abren la puerta de su corazón, te da la potestad de ser hecho. Eso es algo que tiene una implicación tremenda. Hecho, una acción, algo que es. Dios te toma, te adopta como un hijo legítimo de Él. Cuando crees, cuando recibes a Jesús como tu Salvador. Y entonces comienzas una vida eterna. Porque Él te pone, como te he dicho en otras ocasiones, ese sentir en tu corazón. Y nadie te lo puede quitar. Claramente dice ahí la Escritura que a todo aquel que cree, en este caso capítulo 3, versículo 16 de San Juan, de tal manera amó Dios todo al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, ya la salvación es tuya porque has creído. No tienes tú que recibir algún tipo de garantía física para decir que eres salvo. No, si ya creíste, esa es tu garantía, tu fe. Nace un nuevo hombre, una nueva mujer que Dios crea en ti, el cual ahora cree, confía. Y esa misma fe te va a llevar a aquel día cuando partas de esta vida a la vida eterna. Si por un hombre entró la muerte, el pecado, pero ahora por otro hombre que es Jesucristo entra la vida, entra la salvación, entra la reconciliación nuevamente para poder estar en ese paraíso que es el cielo y vivir para siempre y tomar del árbol de la vida nuevamente. Que eso es algo que ahorita te voy a leer. Así que Cristo murió por ti, Cristo murió por todos nosotros, para que fuésemos salvos. Entonces a eso vino Cristo. Cuando celebramos que las 3 caídas, que celebramos que las Pascuas, la Semana Santa, muchas veces perdemos de cuenta qué significa lo que ocurrió ahí. Y nada más lo celebramos por celebrarlo, pero sin ningún entendimiento con respecto a lo que significa. Dice, mas Dios muestra su gran amor por nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros que éramos pecadores. Entonces, Cristo murió, Cristo dio el pago y ahora a través de Él recibes esta salvación. Así que, ¿por qué no decirlo? Estamos en días difíciles, días de calamidades, días de grandes dolores, días incluso de miedo,
están pasando cosas y se van a seguir pasando cosas tremendas en este mundo, no van a cesar. Huracanes van a seguir viniendo, terremotos van a seguir viniendo, masacres van a seguir viniendo, cosas espantosas van a seguir viniendo y nadie lo puede parar. Nadie lo puede parar, porque es lo que el mismo hombre ha sembrado. Eso es algo que, déjame te digo una cosa, eso es algo muy interesante. Dice la Biblia que aún la creación fue maldecida por el pecado del hombre. Ya te imaginarás. Yo me imagino que allá en el jardín de Edén, en el huerto del Edén, no había ciclones, no había terremotos, no había cosas espantosas como las que ocurren hoy en día, más aparte la violencia, la guerra y el odio y el rencor, las armas, las guerras que el hombre trae. Nada de eso existía. Entonces Dios nos promete una vida eterna en la cual no vamos a tener eso. Aquí en Apocalipsis capítulo 21, te voy a leer una escritura que habla de esa bendición que el Señor nos da. Capítulo 21, que es básicamente el último libro. Déjame lo encuentro. Ok, ya llegamos aquí. Capítulo 21, versículo del 1 al 4, fíjate lo que dice la escritura. Dice... Y estamos hablando de ese lugar en el cual vamos a estar si crees a Jesús, si crees en Jesús y lo recibes como tu Salvador. Dice, vi en el cielo, capítulo 21, versículo 1, dice, vi en el cielo una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, Dios morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. O sea, ya no va a haber nada de lo que tú miras el día de hoy. Yo digo, si Dios te ofrece una salvación tan preciosa, ¿por qué negarla? ¿Por qué apartarse de ella? ¿Porque te gusta tomar? ¿Porque te gusta divertirte con personas ajenas? ¿Porque te gusta vivir, como dicen algunos, esta vida es una sola y si no la disfrutas, pues de qué, ¿verdad? ¿Para qué? Pero ¿de qué manera la disfrutas? ¿Con el pecado? ¿Con la malicia? ¿Con las cosas sucias que este mundo te ofrece? No, esa no es la manera, porque eso lo único que te ha traído y ha traído siempre al mismo hombre es dolor. Es muerte, es angustia, es guerra, como de lo que estamos hablando. Es un mundo totalmente torcido que nada más mal tiene. Arrepiéntete hoy. Abre la puerta de tu corazón. Deja que Cristo entre en tu vida. Conócelo. Conócelo, porque es como que si Él te estuviera rogando. Como que si Él estuviera casi de rodillas pidiéndote que te arrepientas y que vengas a Él, al que es el camino, la verdad y la vida. No vaya a ser un día que cuando ya mueras y ya sea demasiado tarde y Él te recuerde estas cosas y vayas a ese lugar de tormento y le digas, pero nunca me dijiste, y Él te va a decir, siempre estuve detrás diciéndote, siempre quise salvarte, siempre quise bendecir tu vida, pero nunca escuchaste mi voz. Y tendrás que pasarte el resto de tu vida con los oídos tapados para no escuchar su palabra, para no mirar sus bendiciones, tapados tus ojos. Dios te está llamando por medio de su hijo, y ese sacrificio que Él hizo en la cruz no es en vano. Tiene su recompensa para Él mismo como para nosotros. Arrepiéntete y ven a Él. Aquí en Romanos capítulo 10 te voy a leer una escritura que nos sirve como mapa de cómo hacer estas cosas, de cómo entrar en esta salvación. Dice,
Mas, ¿qué dice la Escritura? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que si lo confesares y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. O sea, si creyeres en Jesús, porque tú sabes que Jesús resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces tú confiesas, tú declaras que Él es tu Señor. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Sí, no vas a ser avergonzado, vas a ser bendecido. Pero tienes que tomar esa actitud. Piensa en tu vida, piensa en tu hogar, piensa en tus hijos, piensa en todo lo que has vivido lejos de Él. Si alguna vez has tenido algún tipo de gozo en eso, ha sido nada más por un rato. Es como aquel que tiene muchas ganas de tomar y va y se embriaga por unas horas, pero para el otro día está casi que se muere de la famosa cruda que dicen, sin ganas de volver a tomar. Más aparte de todo el relajo que hizo en su casa, quizás hasta le pegó a su mujer o la ofendió, el mal ejemplo que le dio a sus hijos. No, esa vida no sirve. Yo te invito a que hoy creas en Jesús, lo recibas y llegue Él a tu vida, abriéndole tu corazón y entres a ese lugar de bendición. Dice la Escritura, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si has escuchado la voz del Señor el día de hoy, no hagas de tu corazón un corazón duro, sino ábrelo y deja que el Maestro, que Jesús, entre a tu vida y goces de esta salvación que nadie te la va a quitar. Nadie. Yo te invito en el nombre de Jesucristo a que tomes esta decisión. ¿El por qué necesitamos la salvación? Por el pecado, por la muerte. ¿Para qué? Para que seamos librados del castigo eterno y para que vivamos con Dios para siempre, para que comiences una nueva vida aquí en la tierra, como que si ya estuvieses en el cielo, porque se puede vivir así, la puedes vivir. Y el día de mañana cuando partas en victoria, que en cuanto cierres los ojos y tu cuerpo cese, inmediatamente mires la gloria del Señor, los ángeles venir por ti y entrar a ese gozo eterno, el cual ya te leí, Dios tiene preparado para ti. Si tú quieres tomar esta decisión, lo puedes hacer ahí desde donde estás. Yo te voy a llevar para que lo hagas. Sé que Dios me va a dar las palabras para que lo hagas y entonces vas a gustar de esta salvación. Yo te invito nuevamente, en el nombre de Jesús, recibe lo que el Señor te da. Así que repite estas palabras conmigo si lo quieres hacer, porque yo estoy seguro, yo creo con todo mi corazón, como mucha gente lo ha a través de los siglos y en estos tiempos lo ha hecho, de que confesando tú a Jesús como tu Salvador, serás salvo. Todo solo tiene que ver con un corazón dispuesto y una boca que declare esa disposición y las palabras que Dios te dé para que entres a ese gozo eterno. Cierra tus ojos ahí donde estás, en dirección hacia mí, vamos a orar juntos. Dice la Escritura que cuando dos se ponen de acuerdo de cualquier cosa que pidan, Dios se lo dará. Y yo estoy seguro que Dios te lo va a dar a ti. Cierra tus ojos y repite estas palabras conmigo. Señor Jesús, hoy abro mi corazón a ti. Me arrepiento de todo el mal que he hecho. Me arrepiento de haberte rechazado. Y abro mi corazón para que entres a mi vida, para que mores en mi vida, para que escribas mi nombre en el libro de la vida. Ya no quiero volver atrás, ni voy a volver atrás. Tómame de tu mano y llévame contigo, Señor, a ese lugar eterno
el cual, Señor Santo, tú has prometido. Así que hoy renuncio a esa vida de antes. Me arrepiento de todo ese mal que hice. Y te declaro como mi Señor, como mi Salvador. Te confieso, Jesús, como mi Salvador. Ahora soy tuyo. Recíbeme, porque sé que tú nunca me fallarás. Amén. Padre, yo te doy gracias por esta bendición que nos has dado. Tú conoces, Dios mío, quién repitió estas palabras. Mi petición es que lo bendigas, la bendigas, y que estas palabras, Dios mío, hagan en su vida, Señor Santo, todo lo que declaramos, y haya libertad, haya santidad, haya gozo, y haya una nueva vida. Derrama tu Espíritu Santo sobre ellos. Tócalos, bendícelos, avívalos. Y Dios mío, Señor, pon un sentir nuevo en su corazón. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén. Amén. Si tú hiciste esta oración conmigo, déjame decirte una cosa. Allá nos vemos. Allá nos vemos. Pero antes de que nos miremos allá, te quiero hacer una invitación. Nosotros estamos aquí en el 2420 de la 41 Street, en Molín. El ministerio se llama Manantial de Vida para las Naciones, pero ahí en el anuncio nada más dice Manantial de Vida. Vamos a poner como quiera esta dirección allí en la página, bueno, ahorita ahí en el video, para que vengas y tengas un encuentro con Dios y comiences esa relación con Él. Necesitas caminar con Él, necesitas ser guiado, necesitas ser guiado en este nuevo caminar, en esta nueva vida que has tomado con Él. Nuestros servicios son los domingos a las 12 del día, los viernes a las 6 de la tarde, y el martes tenemos un estudio bíblico a las 6 de la tarde. Y el miércoles tenemos reunión de jóvenes, se junta este buen grupo de jóvenes a las 6:30 de la tarde. Ven, que Dios quiere bendecirte todavía aún más, para que le conozcas y seas bendecido. Por lo demás, que Dios me los bendiga. Si recibiste a Jesús como Salvador, bienvenido a la casa del Señor. Y aquí nos vamos a estar mirando la próxima semana, después de las 6 de la tarde. Primero Dios, con otro gran tema y otra gran bendición que Dios tiene para tu vida. Nuevamente soy el pastor Juan Carlos Lara, y que Dios me los bendiga. Amén.